This meeting is being recorded. Cecilia, tenemos 41 por ahora. Yo creo que en 2 minutitos más tenemos que empezar, porque por respeto a los que entran bien en hora, me parece que está bueno respetar, ¿no? Claro. Bárbaro. Bueno, muy bien. Podemos ir arrancando entonces, ¿les parece? Yo creo que sí, Bueno. Roberto, ¿no? Bien. Bueno, ¿Qué número estamos? 41 participantes. Bueno, muy bien. Yo me voy a poner en silencio, ¿sí? Dale. Bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, buenas noches antes que nada para todos y todas. Bueno, como todos los años, ya sabemos, el 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia, y la WP, o sea, la Asociación Mundial de Fisioterapia, todos los años para esta fecha nos propone algún tema para que nosotros lo encaremos, lo trabajemos y lo concienticemos desde nuestra área, de nuestro perfil, ¿no? Este año la WP nos propone que hablemos de la artrosis, sin nada demasiado específico, sino que nos propone la artrosis y nos da la libertad a nosotros de que con ese hilo conductor intentemos ir haciendo actividades, jornadas, presentaciones de ese tema, como les decía hoy, desde nuestro punto de vista. En el día de hoy nos está acompañando la colega Cecilia Terra. Es una fisioterapeuta ya con unos cuantos años de experiencia, trabajando de manera especializada en todo lo que es rehabilitación de mano, de miembro superior, en realidad principalmente. Y bueno, y cuando la WP nos propuso el tema de la artrosis, nos pareció bastante interesante poder encarar la rehabilitación, particularmente de la artrosis de mano, que es un área, una temática que la vemos en el día a día y que nos parece que está bueno darle la importancia que tiene y bueno, y lograr llegar al punto de encararlo de la manera más específica posible. Y bueno, se nos ocurrió poder invitar a Cecilia, que ya conocemos de su trayectoria, de su experiencia, y ni que hablar de su conocimiento en el tema. Y bueno, y por eso la charla de hoy va apuntada principalmente al tratamiento en fisioterapia y ortopédico de la artrosis de mano, de miembro superior. El título dice de mano, pero es básicamente de miembro superior. Bueno, los dejo, no aburro más, yo simplemente soy una especie de presentador de la charla, en nombre de mis compañeros de la comisión directiva. Y bueno, lo dejamos con Cecilia para seguir adelante con la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. En primer lugar, muchas gracias a la asociación por esta invitación. La verdad que me honra que me hayan pedido esto. Además es un tema que me encanta. Cuando Roberto me propuso hablar de esto, me pareció muy entusiasmante porque realmente es una consulta muy, muy frecuente y además es un desafío grande encontrar soluciones. Es una patología que todavía falta mucho por investigar y por conocer, y uno tiene que ser un poquito autodidacta también en buscar las soluciones, ¿no? Entonces, bueno, antes que nada eso, agradecerles a todos, especialmente a la asociación, y bueno, y entonces comienzo porque tenemos que ser breves y así damos tiempo para
para que después puedan preguntar cualquier cosa que se les ocurra, y bueno, por supuesto que no les voy a decir nada que ustedes no sepan, pero bueno, les voy a compartir mi experiencia, que me parece que siempre es enriquecedor, porque todos tenemos puntos de vista distintos, y bueno, y de repente ustedes también me pueden hacer aportes que se les ocurra que de repente yo no haya incursionado. Así que nada, espero que sea un espacio de enriquecimiento para todos. Y ahí voy con el PowerPoint, que esta es la parte débil que tengo, porque la tecnología no es lo mío. Ahí. Esperen que... Ahí están viendo, Roberto, bien la pantalla. Sí. Sí, está bien. Bueno, perfecto. Estamos entonces. Bueno, antes que nada, un poquito hacer una breve reseña, ¿no?, de la articulación para saber bien de qué estamos hablando. Bueno, obviamente la articulación es un espacio, un órgano donde dos estructuras óseas, dos segmentos óseos se articulan entre sí, o sea que ocurre un movimiento, y esos elementos óseos están conectados por la cápsula articular, que en algunos lugares se encuentra más reforzada y entonces constituye los ligamentos. Y lo que más nos importa, la estructura BD en este tema, es el cartílago articular, que recubre las carillas articulares, los espacios donde un hueso tiene contacto con el otro. Entonces, en este mecanismo es vital la función del cartílago y del líquido sinovial, porque un hueso no puede rozar contra otro hueso porque sufriría terrible desgaste, y además donde dos huesos se encuentran, nuestro sistema biológico interpretaría que tiene que haber una unión de esas dos piezas y tendería a soldarlas. El cartílago es entonces a su vez la estructura que nos va a reducir la fricción y el impacto entre ambos segmentos, y que también va a mantener esa unidad de cada pieza para que haya movimiento realmente. Entonces, algunos, un poquito una reseña rápida en definitiva de la composición, que es el líquido sinovial, es un filtrado de la sangre que está compuesto por plasma y ácido hialurónico, o sea, unos proteoglicanos, y algunas células que también se encuentran en el líquido, y el, la membrana sinovial es la que produce este líquido y que recubre todo el interior de la cavidad articular, excepto la zona donde está el cartílago, ¿no? Y entonces es muy especializada y logra una fricción de 0,001, o sea, hielo resbalando contra otro hielo tiene una fricción de 0,09, y la fricción en la articulación es de 0,001, o sea que es impresionante lo que es el trabajo de ese líquido sinovial y de ese cartílago. Por eso es una estructura tan frágil, porque, o sea, es muy, muy especializada. Y bueno, después el cartílago está compuesto principalmente por agua, o sea, es entre un 65 y un 85% de agua, luego fibras de colágeno y fibras también de proteoglicanos, y también tiene células cartilaginosas, esas condrocitos, que también son las encargadas de producir y reparar ese cartílago si se daña, ¿no? Es importante saber que el cartílago nunca puede entrar en contacto con la sangre, porque en verdad el cartílago y el hueso histológicamente es el mismo tejido. Entonces, si el cartílago entra en contacto con la sangre, tiende a convertirse en hueso porque comienzan a depositarse los cristales de calcio, y entonces perdemos lo que es cartílago y se convertiría en hueso. Por eso siempre es tan indeseable que haya un sangrado intraarticular o una fractura que llegue a dañar el hueso hasta llegar al cartílago. Por eso las fracturas que son las que llamamos fracturas articulares, o sea que el trazo llega a introducirse en la cavidad, son
tan de peor pronóstico comparadas con las que no. Y bueno, y esta combinación que tiene el cartílago de colágeno y ácido hialurónico hace que tenga una gran capacidad frente a la compresión y también frente al estiramiento. O sea, el colágeno es el que más rebota, diríamos, y el ácido hialurónico es el que resiste más al estiramiento. Cuando van pasando los años, vamos teniendo como un déficit en la producción de ácido hialurónico y entonces la estructura del cartílago empieza a perder esa elasticidad. Más que nada es porque lo que baja es la función de los condrocitos y de los sinoviocitos, que son más lentas, y entonces yo siempre digo como la carrera entre el daño y la reparación empieza a ser más favorable para el daño que para la reparación, porque normalmente nuestros tejidos se dañan cuando los usamos, pero también hay una reparación muy eficiente, pero esa es la que puede empezar a fallar con el paso del tiempo. Pero claro, si nosotros evitamos determinadas situaciones, determinados comportamientos y le dedicamos unos cuidados a la articulación, vamos a tener una vida útil muchísimo más larga, ¿no? Entonces, la artrosis como definición es una enfermedad degenerativa del cartílago articular. O sea, como término, etimológicamente la palabra quiere decir alteración del cartílago, de la articulación. Entonces, la artrosis en sí no es la única enfermedad que puede sufrir una articulación, porque hay muchísimas alteraciones que puede sufrir, pero se considera que es la vía común a la que van yendo todas las patologías relacionadas a lo articular. O sea que tarde o temprano, si hay alguna patología que afecta a la articulación, lo que vamos a tener como resultado es una artrosis. A nivel, en los lugares donde es más frecuente es en las manos es mucho más frecuente que en otras zonas, y en articulaciones que soportan mucho peso, como las rodillas o las caderas, porque tienen como una desventaja mecánica ante la artrosis por eso, porque sufren mucho impacto y mucho traumatismo. Por supuesto que para distinguir los términos hablamos de artritis, a veces es un poco confuso hablar de artritis y artrosis, porque artritis etimológicamente se refiere a la inflamación. Entonces, por lo general vamos a tener un poquito de cada cosa, vamos a tener un poquito de artritis y un poquito de artrosis. De repente el tema es si la patología empezó como un proceso artrítico, o sea, como una inflamación que parte de la membrana sinovial, como de un mal funcionamiento de esa membrana sinovial, o si empieza por la artrosis, que, bueno, tiene múltiples orígenes, ¿no? La artrosis en sí, yendo bien a la enfermedad artrosis estrictamente, se manifiesta generalmente como dolor articular, rigidez, hinchazón y deformidad. Entonces tenemos una artrosis que viene a ser primaria, que tiene una carga genética, que tiene bueno, una historia familiar. Por lo general los pacientes se refieren, sí, mi mamá tenía las manos así, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, pero los hombres también la padecen. Y bueno, y empieza a haber una alteración intrínseca de las estructuras, realmente de origen bastante desconocido, pero se empieza a deteriorar ese cartílago, comienza a fragmentarse y a causar y a generar un mal funcionamiento. Pero como les decía antes, también puede ser secundaria a otras patologías, o sea, relacionada a algún factor causante, como puede ser el traumatismo, otros procesos sufridos por la articulación, como puede ser una infección, bueno, una isquemia, cualquier otra artritis, por ejemplo la artritis reumatoidea, que es de tan alta incidencia también,
bueno, un mecanismo de isquemia, a veces congelamiento, o sea, pueden ser muchos, digo, no es que en este país ocurran muchos congelamientos, pero de repente la gente que trabaja en cámaras frigoríficas y en temperaturas muy bajas puede sufrir una pobre irrigación a nivel articular y que vaya llevando al sufrimiento del cartílago, ¿no? También las fallas mecánicas que pueden ser de diversos orígenes, sea por una malformación congénita, por una hiperlaxitud, por una lesión previa de las partes blandas que haya dejado la articulación un poco fuera de eje, con algún juego que no es normal en la fisiología. Eh, bueno, o sea, múltiples, porque, por ejemplo, si hay un mal apoyo del pie, va a sufrir el tobillo, una alteración de su mecánica, eso también lo va a sufrir la rodilla, todas esas cosas generan que haya de repente por zonas una sobrecarga mayor en algún sector del cartílago y que por eso empiece un desgaste prematuro, ¿no? Y bueno, después además hay una cantidad de condiciones sistémicas generales que pueden provocar también daño articular. Ahí enumeré los más nombrados, o sea, problemas del metabolismo, del sistema endocrinológico y del sistema inmunológico, por ejemplo, la regulación del calcio, del hierro, del magnesio, la gota, que sería del ácido úrico, la pseudogota, la baja de estrógenos, por eso también después de la menopausia las mujeres tendemos a tener un poquito más de predisposición a desarrollarla, ¿no? Y la inmovilización excesiva también, o sea, porque si decimos que el movimiento mal protegido, el movimiento fuera de una mecánica saludable es nocivo, también la inmovilización es nociva. Entonces, cuando nosotros vamos a tratarla, a la artrosis, tenemos que pensar muy bien qué vamos a inmovilizar, cuándo lo vamos a inmovilizar, de qué manera. Tenemos que afinar mucho la punta del lápiz para acertar bien en el equilibrio ese entre la movilidad y el reposo. Eso me parece que a la hora de encarar un paciente con artrosis hay que, o sea, o con artrosis o con la posibilidad, la potencialidad de desarrollar una artrosis por tener algún tipo de lesión que pueda llegar a afectar la articulación. Tenemos que plantearnos esto de estar atentos a no inmovilizar excesivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante el movimiento? Bueno, primero el dato previo de que el cartílago articular es avascular, o sea, no hay, como decíamos, no hay una irrigación sanguínea a nivel del cartílago, y además está libre de terminales nerviosas, o sea que el cartílago tampoco va a tener una sensación dolorosa si sufriera una falta de nutrición. Y como decimos que se nutre por absorción del líquido sinovial, lo que necesitamos es que el líquido sinovial se renueve mucho. Y entonces el líquido se va a renovar en la medida de que haya movimiento. Y también el cartílago va a absorber más esos nutrientes cuando hay movimiento, cuando ese líquido circula. También se alimenta del líquido del hueso subcondral, pero la mayor parte de la irrigación, de la nutrición le llega por el líquido. Entonces, si una articulación está muy inmóvil, el líquido está muy estacionario y el cartílago absorbe los nutrientes que tiene a mano y luego se queda sin nutrientes y eso puede afectar su estructura. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos y lo tengamos siempre en cuenta, ¿no? Bueno, ¿cómo se presenta la artrosis en las manos? Uno puede pensar que siempre va a ser dolorosa, por lo menos yo durante muchos años imaginé que las artrosis serían dolorosas y la mayoría de los pacientes que llegaban a mí
o cursaban un periodo de dolor o lo habían cursado anteriormente. Pero realmente hay casos en los que no hay dolor. Y es muy curioso. Simplemente empieza a ocurrir deformaciones y el dolor no llega a presentarse. Pero hay muchos casos en los que comienza con episodios de dolor que se reducen en el reposo. O sea, duele al movimiento y al esfuerzo. Y luego sí va evolucionando hacia un dolor más permanente que no cede fácilmente. La gran mayoría de los casos se presentan con síntomas de inflamación, hinchazón, enrojecimiento y crepitaciones, ruidos a nivel de la cavidad articular. Hay un aumento del volumen y las clásicas deformaciones que todos sabemos reconocer, que son los nódulos de Everden a nivel de la tercera falange, del dorso de la tercera falange, y los nódulos de Bouchard a nivel de la interfalángea proximal, y bueno, y se pueden ver desviaciones de esos segmentos, ¿no? Y la explicación de las desviaciones puede venir por el lado de que al haber una inflamación dentro de la articulación, un aumento del volumen del líquido, comienzan o sea, se distienden los elementos de sostén y entonces la articulación queda demasiado móvil y al usar las manos, las fuerzas que reciben los distintos segmentos van generando esa desviación. Pero también en la artrosis idiopática puede ya empezar a haber alteraciones de la generación ósea que ya van deformando las carillas articulares y van produciendo alteraciones en la alineación. De todas maneras, yo creo que controlando la posición de los segmentos se puede evitar que haya grandes deformaciones a nivel de las carillas articulares, como para que por lo menos conserven la alineación. Y bueno, a nivel del pulgar, que es otra de las artrosis más comunes que se ven en las manos, la que se lleva a la delantera es la articulación trapezo-metacarpiana, ¿no? Y vemos una alteración de la postura del pulgar, que el primer metacarpiano queda aducido y la base del primer metacarpiano forma una protrusión a nivel de la base ahí cerca de la muñeca. Y bueno, es bueno recordar que esta articulación es una articulación en forma de silla de montar, con lo cual la base del metacarpiano, además de hacer un movimiento de flexo-extensión, realiza una traslación a lo largo de la carilla del trapecio, que cuando la posición es de aducción del primer metacarpiano, la base se traslada bien a radial, al punto que queda apoyando en la carilla en un fragmento, o sea, queda el contacto entre los dos huesos es mínimo. Entonces, ese es un punto que es muy frágil, por donde suele empezar el problema, y por eso las pinzas que suelen ser más dolorosas son esas pinzas cerradas, las pinzas laterales, en la acción de llevar una bandeja, un plato, o de apretar, tirar de una sábana, por ejemplo, para atender. Eso los pacientes relatan mucho la molestia allí. Y bueno, a nivel de la radiografía se pueden ver la pérdida de luz articular y esa deformación de las carillas articulares que se achatan y se ensanchan, y también se pueden ver en estadios más avanzados la formación de osteofitos y geodas, ¿no? O sea, salientes y entrantes, cosas que no pierde ese pulido de la superficie ósea. Entonces, ahí hay un esquemita más o menos como para
refrescar un poco esto. Después, ilustrar más bien. En esta foto quería mostrar ese quiste, es un quiste sinovial, que es muy característico de la artrosis y que suele presentarse ya en los estadios moderados, casi en el principio, y que eso va llevando también como a generar esa deformación de los nódulos de Everden. Acá tenemos una mano, esta fue de una paciente que yo atendí. Las radiografías no necesariamente coinciden con la mano, pero en esta radiografía también se puede ver los signos, como se ve la pérdida de la luz articular en las interfalángicas, ¿no? Esta ya es una mano más avanzada, donde las deformaciones son más evidentes. Y ahí tenemos, bueno, los ensanchamientos, las desviaciones, ¿no? Y el pulgar, este pulgar, por ejemplo, tiene una desviación lateral de la interfalángica y la aducción del primer rayo. Acá otra mano típica, los nódulos de Everden, los nódulos de Bouchard, y los pulgares ahí no están tan afectados. Y otras radiografías donde se ven acá, por ejemplo, una pérdida casi completa, se ve casi la continuidad de los dos segmentos óseos. Acá este es el típico pulgar con risartrosis. También vamos a esta posición un poco buscando la posición antálgica, ¿no? La articulación duele al movimiento y entonces va buscando estabilizarse para no doler, y entonces la forma en que busca estabilizarse es aducirse, y eso después va llevando a la hiperextensión de la metacarpofalángica, porque por la necesidad de poder tomar objetos y tener una amplitud en la palma, ¿no? Bueno, esto ya se lo había dicho, que no siempre es dolorosa, que puede empezar como limitaciones articulares y rigidez a la mañana. Muy frecuente que sientan al despertar, después de un rato o después de un rato largo de reposo, que la mano está como dura, como que no se mueve con la misma fluidez, que también eso se llama el fenómeno de Hell, como que el líquido sinovial empieza a ser más denso y entonces se siente esa dureza. Decíamos eso, que podría no ser dolorosa, y entonces cuando hay dolor, más bien el dolor se debe a la inflamación, a los fragmentos sueltos, a también los pinzamientos, cuando esos osteofitos o esas irregularidades óseas se encuentran entre sí. A veces tenemos una risartrosis, o sea, una artrosis de la trapecio metacarpiana sumamente dolorosa, que cuando tú ves la radiografía, en verdad no está muy afectada, pero de repente hay un pequeño osteofito estratégicamente ubicado que genera muchísimo dolor. Después también los quistes, estos también son dolorosos, y después el hecho de que el cartílago se vaya afinando y vaya perdiendo grosor puede ser también motivo de dolor, porque al amortiguar menos, el hueso subcondral, que sí tiene terminales nerviosas, siente más la presión y entonces el dolor se origina allí. También por inflamación del periósteo, de los huesos, y por pequeñas fracturas que ocurren en el hueso al estar debilitado, se van haciendo pequeñísimas fracturas que también generan dolor. Y a su vez también a nivel muscular, en torno a toda la articulación, va a ocurrir una tensión excesiva de los músculos que también puede ser dolorosa, ¿no? Y también la isquemia ósea, o sea, cuando empieza a fallar la parte circulatoria, la falta de oxigenación para el hueso puede ser lo que ocasiona el dolor. Y bueno, después, por causa del dolor, entonces, se genera
estas otras cosas, una impotencia funcional, ¿no? Porque de repente el único motivo para no poder usar la mano es el dolor, de repente no hay otros problemas de debilitamiento ni nada, y el dolor solo ya impide el uso de la mano. Después, en etapas más avanzadas, ya la impotencia funcional se puede deber a las desviaciones, a la rigidez y a todo lo que es el deterioro en sí de la mecánica de la mano. Y bueno, este dolor también va a generar esa contractura muscular, el debilitamiento por desuso, porque al doler no vamos a usar y entonces ahí se va a debilitar la mano. Entonces, después vamos a hablar de la parte de ferulaje, pero yo esto se lo digo mucho a los pacientes porque los pacientes por lo general vienen con la indicación de usar una férula nocturna. Y yo sostengo que en el caso de las risartrosis, la férula debe ser principalmente diurna, porque justamente dice, y no me va a atrofiar la mano, no, es que la mano se está atrofiando por el dolor, porque el desuso, el dolor genera desuso y el desuso genera atrofia. Entonces, por lo general, cuando ponemos una férula y que el dolor suele desaparecer en forma casi mágica, la mano empieza a funcionar mucho más y eso resulta súper favorable. Inclusive a veces se logra después evitar el uso de la férula, o sea, no prescindir del uso de la férula y seguir sin dolor, ¿no? Bueno, lo de las posiciones antálgicas que veíamos, el aumento de la rigidez, y después, por último, es re importante que todo este proceso genera mucho desánimo, mucha depresión y mucha ansiedad en los pacientes, lo cual no resulta nada favorable. Por lo general es una retroalimentación porque, digo, eso se ve como la carga emocional eh, repercute directamente en la evolución de estas enfermedades. Ahí tenemos más o menos como para ver los distintos estadios de radiográficos. Al principio solamente hay una alteración de la sinovial y entonces no tengo fotos de eso, ¿no? Se ve una articulación normal. En la segunda fase empiezan a aparecer esas alteraciones, una espícula, un poquito de pérdida de la luz. Después ya se ve una deformación mayor y por último ya casi el trapecio no existe y afecta también a las articulaciones del trapecio con los otros huesos del carpo y del metacarpo. Ese sería en el último, o sea, en el estadio 4. Tenemos que hacer, cuando viene un paciente con risartrosis, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, que esto es re importante porque la verdad que es bastante difícil y a la hora de decidir una vía terapéutica, podemos fracasar rotundamente si nos estamos equivocando de caso. Y digo, muchas veces además se pueden ver al mismo tiempo estas cosas, o sea, una tendinitis de De Kerven, o sea, una tendinitis del extensor largo del pulgar, o sea, a veces hasta la propia artrosis puede provocar también esas irregularidades óseas, pues la inflamación del tendón, pero de repente usamos una férula que está pensada solamente para la articulación trapezo-metacarpiana y el paciente está teniendo, o al mismo tiempo, o en lugar de eso, está teniendo una tendinitis de De Kerven y no vamos a aliviarlo. Yo muchas veces cuando tengo dudas, le digo, mira, en este caso la férula nos va a servir como método diagnóstico. Hacemos una férula como para risartrosis, y si el dolor continúa, entonces podemos tener alguna de estas otras dos, la tendinitis de De Kerven o también la artrosis trapezoescafoidea o la artrosis radiocarpiana, que son mucho menos frecuentes, pero en algunos casos están. Entonces, en esos casos, por más que uno inmovilice la articulación metacarpofalángica y la trapezo-metacarpiana, el dolor continúa, porque esta artrosis trapezoescafoidea y la radiocarpiana, por supuesto que se duelen al movimiento de la muñeca, ¿no?
Después, también puede haber una tenosinovitis del flexor largo del pulgar. Digo, muchas veces los pacientes vienen con diagnóstico de risartrosis y uno empieza a analizarlos y encuentra que en verdad lo que está súper inflamado es el flexor largo del pulgar, que ahora es muy frecuente con el tema también de los celulares y todo, que ese movimiento repetitivo del flexor largo del pulgar en tocar la pantalla y las teclas y qué sé yo, genera muchas veces una inflamación, y entonces cuando uno palpa, sobre todo a nivel de la interlínea de la metacarpofalángica, ahí puede sentir la crepitación de las vainas sinoviales del tendón, ¿no? Y entonces, lo bueno es que en este caso la férula nos ayuda mucho. Por lo general, la férula que inmoviliza el pulgar ayuda mucho también en el tratamiento de la tendinitis. Y la otra tenosinovitis que se presenta muchas veces asociada es la del cubital anterior, ¿no? Que también el dolor es muy próximo al dolor de la risartrosis, entonces hay que discriminar bien cuál es el caso al que nos estamos enfrentando. También hay posibles gangliones en la zona y también dolores referidos de otros lados, ¿no? Cuando son dolores neurálgicos, como que puede ser una alteración del nervio mediano o de la raíz C6, que viene a las fibras que provienen de ahí, en esta zona, puede haber un dolor en esa zona, y entonces, a veces si no comprendemos por qué es el dolor, tenemos que investigar un poco todas estas áreas. Bueno, antes de empezar a tratar a un paciente, las cosas que debemos evaluar entonces son las articulaciones que están involucradas, ¿no? Primeramente, y ver qué dolor hay en la articulación periarticular, preguntarle al paciente si el dolor es en reposo o en movimiento, a la palpación, durante la función, durante el uso de la mano, si hay, tenemos que evaluar si hay qué nivel de inflamación hay, qué nivel de edema. Yo en los tratamientos siempre empiezo por controlar la inflamación y el edema, porque considero que el edema es muy nocivo para la mano, sobre todo a nivel de los dedos, porque donde hay edema, la movilidad de los dedos se resiente mucho y muchos problemas de rigidez se originan ahí. Entonces, lo primero que voy a controlar es que el dedo no esté hinchado. Siempre le digo al paciente, o sea, el dedo va a estar hinchado, o sea, va a tener esa tendencia a hincharse, porque es así como responde siempre, o sea, el dedo se hincha mucho, pero no lo podemos dejar que la hinchazón esté a sus anchas, porque esa hinchazón es muy nociva para la movilidad del dedo, y entonces es lo primero que controlamos. Y la fórmula para controlar la inflamación que yo uso siempre es la venda de Coban, un vendaje contensivo con Coban, y es mágico, o sea, resulta muy bien y es instantáneo ver cómo el dedo se afina y cómo la movilidad mejora. Bueno, después tenemos que evaluar también entonces eso, si hay dolor tendinoso, si hay alguna actitud en resorte de algún dedo, porque la inflamación de los tendones a veces viene después del cuadro de artrosis, o sea, se traslada hacia las estructuras tendinosas y entonces el mal se amplía, diríamos. Si hay laxitud articular, si hay laxitud tendinosa o si se siente crepitación a nivel de los tendones. Y por supuesto ahí evaluamos si hay una discordancia entre la movilidad pasiva y la movilidad activa, o sea, si el paciente tiene un determinado rango de movimiento en forma pasiva y después no lo puede reproducir activamente, y entonces ya estamos detectando, entonces hay que tener en cuenta también eso para plantear el tratamiento, ¿no? Lo que decíamos de la rigidez o fenómeno de Hell, esa sensación de tener las manos como engomadas. Bueno, evaluamos los rangos de movimiento y evaluamos las pinzas del pulgar con cada uno de los otros dedos, a ver cómo está el desempeño, si logra el contacto, si logra hacer presión. Después, la estabilidad de las articulaciones, o sea, vamos a
a probar, inclusive pasivamente, a ver hasta dónde se desplazan los segmentos en los ejes donde no es normal el movimiento, o sea, en las interfalángicas lateralmente, y ver si son reductibles, esas si vienen con los segmentos desalineados, ver si se pueden reducir o no. Si tenemos radiografías, por supuesto que se las vamos a pedir para poder evaluar, a ver cuál es el pronóstico del tratamiento, porque obviamente si las estructuras óseas están muy, muy modificadas, va a ser muy difícil que logremos una alineación, pero yo siempre igual intento la alineación porque a veces ocurren magias y los huesos remodelan. Yo siempre le digo a los pacientes, porque me dicen, ¿y se puede enderezar? Y yo le digo, miren, los ortodoncistas hacen maravillas con los dientes, los llevan de un lado para otro, recorren hasta centímetros en la boca y nosotros no vamos a poder enderezar un dedo, o sea, yo siempre apunto a que se pueda, ¿no? Bueno, por supuesto que nos interesa saber si ha tenido cirugías previas, si ha recibido otras terapias y todo para plantear la nuestra. Y me parece muy importante siempre, a mí en esto y en cualquier otro caso que me toque atender, escuchar al paciente y ver cuáles son sus inquietudes particulares. Porque para guiar un tratamiento, para mí eso, o sea, en mi forma de pensar, es casi lo primero. Porque de repente uno se empecina en que el paciente enderezar el dedo y capaz que al paciente no le interesa enderezar el dedo, al paciente solo le interesa que no le duela o al revés, de repente tú estás tratando de aliviarle el dolor y el paciente dice, a mí no me gusta vérmelo y quiero que esté derecho, no sé, y también cada paciente tiene requerimientos diferentes porque tienen actividades diferentes, se ganan la vida de forma diferente y entonces la necesidad que tienen de tener sus articulaciones saludables son distintas. Entonces, me parece que es muy importante guiarnos en el tratamiento escuchando al paciente, sobre todo de cuáles son sus expectativas al respecto. Bueno, ahí entonces estas son las herramientas que me parece que tenemos a la mano. Acá les puse el dibujito del vendaje de Coban. Es algo que en mi consulta, o sea, todos los pacientes, si uno se para en la puerta, todos los pacientes salen con Coban, porque para mí es vital esto que les decía. Y bueno, en este caso, en los casos de la artrosis, que yo estoy bastante centrada en hablar más de los dedos y de la trapecio metacarpiana que de otras articulaciones del miembro superior. Pero las férulas a nivel de mano son muy importantes y bueno, después por supuesto que las terapias, las técnicas de fisioterapia y la educación del paciente, ¿no? Que es vital, porque acá hay un trabajo preventivo muy, muy importante. A veces hasta la personalidad del paciente puede ser lo que predispone a la artrosis, porque hay gente de repente que no regula bien su tono muscular o tiene baja coordinación y entonces son muy propensos a golpearse, a forzarse innecesariamente y entonces nada, enseñar cómo deben cuidar sus articulaciones y en algunos casos donde ya hay o una actividad que promete ser nociva o no sé qué, darle, ponerlos en conocimiento de las distintas ayudas técnicas que puede haber como para facilitar algunas tareas y evitar que esas tareas sean agresivas para las manos. Bueno, acá les muestro, esta es la férula típica de la risartrosis, esta es la que solemos hacer, y por lo general funciona maravillosamente. En general les aviso a los pacientes que van a tener que venir en poco tiempo a ajustarla nuevamente porque por lo general cuando se pone la férula tienen una inflamación muy grande y al poco tiempo empieza a quedar bollando la férula porque la inflamación se retira casi instantáneamente. Esta otra férula es la férula que usaríamos en el caso de la tendinitis de De Kerden o si no, de esas artrosis que abarquen ya más a nivel de ver
artrosis del carpo. Pero no es tan común como la de la trapezometacarpiana. A nivel de los dedos, este es el tipo de férulas que suelo utilizar. Uso la tipo stack, cuando una articulación creo que amerita que use férula también a nivel durante el día, porque este tipo de férulas por lo general las planteo para la noche, porque bueno, son, sobre todo esta, ¿no? Larga, porque buscan una alineación, entonces impiden mucho el movimiento y realmente esto es muy incompatible con la funcionalidad de la mano. Estas otras no tanto, pero eso lo dejo a gusto del paciente, le digo, mira, si lo querés usar durante el día, porque obviamente si la articulación está con una mecánica como esta, o sea, todo lo que haga va a ser nocivo, o sea que cualquier protección articular que pueda provenir de una férula rígida como estas, o semirrígida o blanda, igual va a contribuir con una preservación, ¿no? Esta la uso más para la función porque justamente como respeta más el movimiento de la interfalángica proximal, es un poquito más cómoda para usar de día. Tiene la desventaja de que si el dedo se hincha al ser circular, se puede desadaptar, en cambio esta es como mucho más adaptable. Pero bueno, ahí hay que decidir en el momento según cada caso. Esta es una férula que intenta alinear la desviación lateral del dedo sin impedirle el movimiento de flexo-extensión. Es más difícil lograr la alineación, pero bueno, este dedo estaba mucho más desalineado y la verdad que la idea es llevarlo a una mecánica más correcta para preservar la articulación. Esto se puede presentar, más que nada, este tipo de posturas son típicas de otro tipo de artritis, ¿no? Pero se ven, y este tipo de mecánicas así son muy malas y van a la rigidez porque hay una desventaja mecánica grande de los tendones flexores, y entonces el dedo tiende a quedar siempre en esa posición de hiperextensión del cuello de cisne y se termina perdiendo el movimiento. Entonces, este es el tipo de férulas que uso en esos casos, tipo anillos, para poner los segmentos en una posición en la que el tendón flexor tenga la posibilidad de hacer una buena tracción y de flexionar. Entonces, estas férulas permiten la flexión, pero impiden la hiperextensión. Acá también otras que también son creaciones que van surgiendo en busca de mantener la movilidad mientras intentamos corregir. Entonces, esta férula con resorte cede cuando el paciente flexiona, pero después sigue trabajando la extensión perdida a nivel de la interfalángica proximal. Después, este tipo de férulas dinámicas así de flexión que aplican una tracción continua son muy útiles porque uno puede ir haciendo un trabajo lento y progresivo, dando tiempo a que los tejidos se adapten y vayan modificando sus longitudes, porque cuando tenemos rigidez, nuestro trabajo no consiste en estirar las estructuras, sino en cambiar las tensiones para que los fibroblastos puedan entender cuál es la longitud que necesita tener ese tejido y entonces lo modifiquen a nivel celular. Entonces, si uno hace una movilización muy intensa y muy breve, lo único que hace es generar más dolor, más inflamación y llevar más la articulación a una posible artrosis. Entonces, con estas férulas uno va haciendo una tracción lenta, suave y dándole tiempo a los tejidos de irse modificando. Estas son otras férulas que son otros, para otros requerimientos. En este caso, esta férula la uso muchísimo cuando hay una sinovitis a nivel de los flexores, sobre todo a nivel de la entrada en la primera polea que se encuentra a este nivel, por las presiones que se ejercen en esta zona y por el ángulo que el tendón suele hacer al introducirse en las poleas.
y entonces inmovilizar la metacarpofalángica hace que el tendón tenga un transcurso mucho más lineal y entonces protege que no haya tanta inflamación del tendón y que entonces esta articulación, porque el problema es que esta sinovitis termina generando una artrosis en esta articulación, porque es muy costoso el deslizamiento del tendón, porque tiene esos nódulos que se forman sobre el tendón y que se trancan al pasar por las poleas, y entonces esas sacudidas permanentes, esas tracciones intensas van generando una inflamación y un deterioro de esta articulación. Entonces, cuando me encuentro con esa condición en la que veo que hay una inflamación tendinosa, ataco la inflamación tendinosa con algo de este tipo, evitando que haya una flexión de la metacarpofalángica para que no tenga que tanto rozamiento del tendón a ese nivel. Y esta es un caso de una fractura a nivel de la base de la segunda falange, que es como las situaciones en las que zafar de la artrosis es lo más difícil, ¿no? Y realmente perder la movilidad de la interfalángica proximal es bastante invalidante. Entonces, me parece y entonces esto de lo que hicimos fue una férula donde realizamos una tracción para llevar el segmento al lugar y mantener la cápsula lo más estirada posible para que los segmentos vuelvan al lugar. Y bueno, igual sigue siendo un desafío lograrlo. Este dedo no resultó muy maravilloso, aunque en un primer momento pareció que sí, pero bueno. Bueno, después en fisioterapia todos sabemos, ¿no? Vamos a usar movilización activa y pasiva, vamos a usar terapias antiinflamatorias y analgésicas como la magneto y el láser. Vamos a usar calor o frío, dependiendo un poco del momento de la articulación, pues si la articulación está con rubor, calor, el frío le puede ayudar a bajar la inflamación. Por lo general, las manos con artrosis agradecen el calor y sienten muy agradable la parafina. Yo les recomiendo bastante hacer baños de parafina. Pero en verdad les enseño cómo hacérselo en casa, ahora que hay tanta facilidad para conseguir la parafina ya preparada y los pacientes se lo hacen en su casa. Bueno, masaje, ejercicio sí, pero tienen que ser libres de dolor, ¿no? O sea, yo les hago trabajar con una masa, con una plasticina, pero siempre le digo que hasta donde el dolor le permita, no hacer ejercicio que genere más dolor. Y por supuesto que lo que decíamos antes de educar al paciente en cuanto al cuidado, ¿no? Recomendarle ayudas técnicas, como es el caso de una tijera con resorte, que cuando uno pone una férula de risartrosis, la tijera es una de las cosas que se complica mucho. Digo, en la mayoría de las personas no es un problema, pero hay muchas personas que trabajan con una tijera, por ejemplo yo, y entonces tener una tijera con resorte permite que podamos usar una tijera sin afectar a la articulación trapezometacarpiana. Puse solo esa porque si no se hacía muy larga la cosa y hay muchísimas ayudas que podríamos tener en distintos casos para evitar el estrés articular, ¿no? Y bueno, y después, bueno, acá les puse también que hay que hacer pausas en la actividad, hacer elongaciones para no tener esas posiciones estáticas que son más nocivas. Y bueno, y además a nivel del físico en general, es importante recomendar el ejercicio aeróbico, ¿no? Pero bueno, ya todos conocemos que la artrosis pide mucha movilidad con bajo estrés, ¿no? Entonces, actividades como la natación o la bicicleta, que no implican tanto impacto, nos ayudan mucho porque mejoran toda la condición general de los tejidos, ¿no? Está la sangre más oxigenada, hay menos estrés, entonces el tono muscular está más regulado, mejora el sueño, descansa mejor, todas las funciones andan mejor. Y bueno, todo eso en definitiva va a contribuir con la preservación de las estructuras. Y bueno, espero no haber sido demasiado larga y les agradezco entonces la paciencia.
A ver si quedó alguien. No, quedaron casi todos, no se fue nadie. Un Bueno, y éxito. si me quieren hacer si me quieren hacer alguna pregunta, encantada. Bien, eso mismo iba a comentar, si alguien quiere hacer alguna pregunta, se enciende el micrófono y la hace, o levanta la manito ahí y lo vamos habilitando. Capaz si podés dejar de compartir la pantalla, Cecilia. Sí, No la dejé de compartir. Ah, sí, espera. así vemos más grande el panel de todas las personas. Ahí Bueno. va. Bien. Bueno, abrimos entonces la instancia para ver si a alguien le quedó alguna duda. Fue todo súper claro, pero capaz que a alguien le quedó alguna duda. Lo que pasa es que en verdad parece que no son tantos conceptos, pero cuando uno empieza a desarrollar son bastantes conceptos, ¿viste? Entonces por eso también no quise incluir ya otras patologías de hombro, de codo, porque si no, no nos iba a dar, ¿no? Me parece que era importante hablar de esto que es una consulta muy, muy frecuente. Bien. Bueno, ahí tenemos una pregunta. Carolina, que está levantando la mano. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias. Estuvo muy buena la presentación. Y quería consultar que en caso de dolor a la palpación, ¿es recomendable aplicar vendaje igual? Sí, o sea, el vendaje por lo general vas a ver que produce un alivio instantáneo también. O sea, sobre todo en esas interfalángicas distales que están deformadas y desviadas, eh, que las pacientes a veces te dicen, ay, es que voy a agarrar algo, es un sufrimiento. Decís, a ver, vamos a probar con esto. Le pones una bendita de Coban y me dice, ay, qué bien que se siente, o sea, alivia, o sea, es muy analgésica el Coban, así sencillito como se ve, pero prueben porque realmente se consigue un alivio importante. Muchas gracias. Por favor. A mí me queda una duda, Cecilia, si aprovecho. Con respecto al vendaje con el Coban, ¿eso es algo que el paciente se lo lleva y lo tiene todo el día y se lo vuelve a sacar en la siguiente consulta, o lo tiene que usar determinado tiempo y sacárselo? Mira, yo les enseño a vendarse, les digo que se compren un rollito, que corten tiritas de más o menos 2 centímetros o 1,5 centímetros, y que lo tengan como una herramienta a la mano. Entonces, si tenés dolor, si tenés inflamación, te lo vendás. No tenés por qué dejarlo siempre vendado. Si te lo querés sacar, te lo sacás, pero no dejes que por norma el dedo esté de doble ancho. O sea, eso es lo que le digo. Mantener en lo posible el dedo lo más delgadito posible. Si te molesta el Coban, te lo sacás, o sea, con libertad, es una cosa dinámica, no es la idea que se vayan vendados y vuelvan, porque aparte es imposible que se mantenga un Coban en condiciones durante varios días. Por lo general, más de un día, el mismo vendaje no funciona. Se usa muy poquito, o sea que es una cosa muy económica y ya los pacientes lo adoptan y los acompañan, ¿viste? Como el bastón del